Hola, hola, mi gente hermosa. Qué alegría inmensa tenerlos de nuevo en su canal favorito. Espero que esta semana los haya tratado de maravilla, llenándolos de energía positiva y momentos inolvidables. Como siempre les agradezco infinitamente su apoyo constante, sus likes, sus comentarios y el hecho de que sigan formando parte de esta increíble comunidad. Ustedes son la razón por la que hacemos lo que hacemos. Hoy, como ya saben por el título, vamos a abordar un tema complejo, profundo y sin duda, impactante. Llaman en shock, Demet preocupada, el ataque alcohólico que impactó a todos. Un título que evoca imágenes fuertes y sentimientos intensos. Y, créanme, este vídeo no decepcionará. No se trata de sensacionalismo, sino de una oportunidad para reflexionar sobre una problemática que lamentablemente afecta a muchísimas personas a nuestro alrededor, a veces incluso sin que nos demos cuenta. Antes de sumergirnos en los detalles, les recuerdo a todos los nuevos suscriptores que se unan a esta gran familia. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Subimos contenido nuevo cada semana, con temas variados que van desde consejos de belleza hasta análisis de la actualidad, siempre con el objetivo de entretenerlos, informarlos y hacerlos reflexionar. Y ahora sí, vamos a desentrañar esta historia. El alcoholismo, como mencioné en la introducción, es una enfermedad. Una enfermedad insidiosa que se disfraza de fiesta, de relajación, de escape. Pero en realidad es una adicción devastadora que carcome la vida de quien la padece y la de sus seres queridos. No respeta fronteras, ni clases sociales, ni géneros, ni edades. Puede tocar a la puerta de cualquiera, sin previo aviso. Y cuando un episodio de intoxicación alcohólica severa ocurre, lo que comúnmente llamamos ataque alcohólico, el impacto es demoledor. Imaginen la escena. La tensión en el aire es palpable. Llaman, un hombre que quizás siempre ha visto el alcohol como una simple herramienta de socialización, se enfrenta a la cruda realidad. Sus ojos reflejan el shock, la incredulidad, el terror. Nunca antes había presenciado algo así. Ver a un ser querido en ese estado completamente vulnerable, descontrolado, es una experiencia traumática que lo marcará para siempre. La confusión lo invade. ¿Qué hacer? ¿Cómo reaccionar? El miedo lo paraliza. Luego está Demet. Una mujer fuerte, decidida, pero con el corazón lleno de preocupación. Quizás ella ya sospechaba que algo no andaba bien. Había notado los cambios de comportamiento, las ausencias inexplicables, las excusas poco convincentes. El alcohol se había convertido en un fantasma silencioso que acechaba en la vida de esa persona que tanto ama. Y ahora, al presenciar este ataque alcohólico, sus peores temores se confirman. La angustia la consume por dentro. ¿Cómo ayudar? ¿Cómo proteger a su ser querido de sí mismo? La reacción de Yaman es completamente humana. Es la reacción de alguien que se enfrenta a algo desconocido, a una realidad que supera su capacidad de comprensión. Es difícil procesar la idea de que una sustancia legal, socialmente aceptada, pueda tener consecuencias tan devastadoras. Yaman se siente impotente, frustrado, incluso culpable. Se pregunta si podría haber hecho algo para evitar esta situación. Se siente responsable, aunque no lo sea. La preocupación de Demet, por otro lado, es más profunda, más arraigada. Ella sabe que este ataque alcohólico no es un hecho aislado, sino un síntoma de un problema mucho más grande y complejo. Es la punta del iceberg de una adicción que necesita ser tratada con urgencia. Demet ha visto de cerca el sufrimiento que causa el alcoholismo, ha presenciado la lenta autodestrucción de un ser querido. Y ahora está dispuesta a hacer todo lo posible para ayudarlo a salir de ese pozo sin fondo. Pero, ¿qué es exactamente un ataque alcohólico? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Y cómo podemos ayudar a alguien que está pasando por esta terrible experiencia? Un ataque alcohólico, también conocido como intoxicación alcohólica aguda, se produce cuando una persona consume una cantidad excesiva de alcohol en un periodo corto de tiempo. El alcohol, como ya sabemos, es un depresor del sistema nervioso central. Esto significa que ralentiza las funciones del cerebro y del cuerpo. Cuando se consume en exceso, el alcohol puede provocar una serie de síntomas peligrosos, que van desde la confusión y la desorientación hasta la pérdida de conciencia y la muerte. Los síntomas más comunes de un ataque alcohólico incluyen *****, confusión y desorientación ****, la persona no sabe dónde está, ni qué hora es,
ni quiénes son las personas que la rodean. Dificultad para hablar la persona arrastra las palabras, habla de forma incoherente o tiene dificultades para encontrar las palabras adecuadas. Vómitos el cuerpo intenta deshacerse del exceso de alcohol. Pérdida de coordinación la persona tiene dificultades para caminar, se tambalea o se cae. Respiración lenta o irregular la respiración se vuelve superficial o se detiene por completo. Disminución de la temperatura corporal la persona siente frío y tiembla incontrolablemente. Convulsiones la persona tiene espasmos musculares involuntarios. Pérdida de conciencia la persona se desmaya y no responde a estímulos. Es crucial reconocer los signos de una intoxicación alcohólica aguda. Si ves a alguien que presenta alguno de estos síntomas, no dudes en buscar ayuda médica de inmediato. No pienses que la persona simplemente está dormida o pasada de copas. Una intoxicación alcohólica puede ser mortal, y cada segundo cuenta. Llama al 911 o al número de emergencias de tu país y describe la situación con claridad. Mientras esperas la ayuda, intenta mantener a la persona despierta y sentada, si es posible. No le des nada de comer ni de beber, ya que podría atragantarse. Si está inconsciente, colócala en posición lateral de seguridad para evitar que se ahogue con su propio vómito. No la dejes sola. Vigila su respiración y su pulso. Si deja de respirar, comienza a realizar RCP hasta que llegue la ayuda médica. Pero, ¿qué pasa después del ataque alcohólico? ¿Cómo se recupera la persona afectada? La recuperación de un ataque alcohólico puede llevar tiempo y dependerá de la gravedad de la intoxicación y del estado general de salud de la persona. Es fundamental que la persona reciba atención médica adecuada y que se le proporcione un ambiente seguro y tranquilo para descansar y recuperarse. Es posible que la persona se sienta confundida, desorientada y avergonzada. Es importante hablar con ella con calma y comprensión, sin juzgarla ni culparla. Explícale lo que sucedió y recuérdale que no está sola. Anímala a buscar ayuda profesional para abordar su problema con el alcohol. Después de la recuperación física, es crucial abordar el problema subyacente, la adicción al alcohol. La adicción al alcohol es una enfermedad crónica y progresiva que requiere tratamiento profesional. No es simplemente una cuestión de falta de voluntad o de fuerza de carácter. Es una enfermedad que afecta al cerebro y que puede tener consecuencias devastadoras para la salud física, mental y emocional de la persona. Existen muchos tipos de tratamiento para la adicción al alcohol, desde la terapia individual y grupal hasta los medicamentos y los programas de rehabilitación. Lo importante es encontrar el tratamiento que mejor se adapte a las necesidades individuales de cada persona y comprometerse con el proceso de recuperación. La terapia individual puede ayudar a la persona a comprender las causas subyacentes de su adicción, a desarrollar estrategias para controlar sus impulsos y a construir una vida más saludable y feliz. La terapia grupal ofrece un espacio seguro y de apoyo donde la persona puede compartir sus experiencias con otras personas que están pasando por lo mismo. Los medicamentos pueden ayudar a reducir los antojos de alcohol y a aliviar los síntomas de abstinencia. Los programas de rehabilitación ofrecen un tratamiento integral que incluye terapia, apoyo médico y asesoramiento para la familia. Pero la recuperación no es un camino que se recorre solo. El apoyo de la familia y de los amigos es fundamental para el éxito del tratamiento. Yaman y Demet, en este caso hipotético, juegan un papel crucial en el proceso de recuperación de su ser querido. Yaman, al superar el shock inicial, puede convertirse en un aliado valioso, brindando apoyo emocional, acompañando a la persona a las terapias y mostrándole que no está sola en esta lucha. Puede aprender sobre la adicción al alcohol y sobre cómo apoyar a su ser querido de manera efectiva. Puede establecer límites claros y consistentes, y puede negarse a encubrir o justificar el comportamiento de la persona adicta. Demet, con su preocupación y su conocimiento de la situación, puede ayudar a la persona a buscar ayuda profesional, a encontrar un programa de tratamiento adecuado y a establecer metas realistas para su recuperación. Puede acompañarla a las citas médicas, puede participar en terapias familiares y puede crear un ambiente de apoyo y comprensión en el hogar. Es importante recordar que la recuperación es un proceso largo y difícil, con altibajos y recaídas.
Pero con el apoyo adecuado, la persona puede superar su adicción y construir una vida más saludable y feliz. Es fundamental tener paciencia, compasión y perseverancia. Y para aquellos que están cerca de una persona que lucha contra la adicción al alcohol, es crucial recordar que no están solos. Existen muchos recursos disponibles para ayudarles a sobrellevar la situación, desde grupos de apoyo para familiares y amigos hasta terapeutas especializados en adicciones. No tengan miedo de pedir ayuda. Cuidar de uno mismo es fundamental para poder apoyar a un ser querido en su proceso de recuperación. Asistir a grupos de apoyo como Al-Anon o Nar-Anon puede ser de gran ayuda. La terapia individual también puede ser beneficiosa para procesar las emociones y aprender estrategias de afrontamiento saludables. Es importante también desmitificar algunos conceptos erróneos sobre el alcoholismo. No es cierto que el alcoholismo solo afecta a las personas sin hogar o a las personas con problemas económicos. Como dije al principio, el alcoholismo puede afectar a cualquiera, independientemente de su edad, género, nivel socioeconómico o educación. Tampoco es cierto que una persona alcohólica solo puede recuperarse si toca fondo. Cuanto antes se busque ayuda, mayores serán las posibilidades de éxito. Y finalmente, no es cierto que la adicción al alcohol es una debilidad moral. Es una enfermedad y, como tal, requiere tratamiento y apoyo. Recordemos siempre que la empatía, la comprensión y el apoyo son fundamentales para ayudar a una persona que lucha contra la adicción al alcohol. No juzguemos, no culpemos, no abandonemos. Ofrezcamos nuestro amor, nuestra comprensión y nuestra ayuda incondicional. Y si somos nosotros mismos quienes estamos lidiando con un problema con el alcohol, no tengamos miedo de pedir ayuda. No estamos solos. Existen muchas personas que nos quieren y que están dispuestas a apoyarnos en nuestro camino hacia la recuperación. Contacta a grupos como Alcohólicos Anónimos o busca ayuda profesional. La sociedad también tiene un papel importante que jugar en la prevención del alcoholismo. Es necesario promover un consumo responsable de alcohol, especialmente entre los jóvenes. Es necesario educar a la población sobre los riesgos del alcoholismo y sobre la importancia de buscar ayuda profesional si se tiene un problema con el alcohol. Es necesario crear un entorno social que apoye la recuperación y que estigmatice la adicción. Bueno, mi gente hermosa, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que haya sido informativo y útil para ustedes. Recuerden que el alcoholismo es una enfermedad seria que afecta a millones de personas en todo el mundo, y que el apoyo, la comprensión y el tratamiento son fundamentales para la recuperación. Si conoces a alguien que está lidiando con un problema con el alcohol, no dudes en ofrecerle tu ayuda y en animarle a buscar ayuda profesional. Y si eres tú quien está lidiando con este problema, recuerda que no estás solo y que existen muchos recursos disponibles para ayudarte. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Si fue así, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Me encantaría saber qué opinan sobre este tema, así que déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Han tenido alguna experiencia similar? ¿Qué consejos tienen para las personas que están lidiando con la adicción al alcohol? Compartan sus experiencias y conocimientos. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo gigante. Hasta la próxima. Recuerden que la información es poder y compartirla puede salvar una vida. Hasta pronto, mi gente hermosa.